Cada 19 de noviembre, se conmemora un año más, del peor accidente industrial en México. A 40 años, de una mañana que se grabó en la mente y el cuerpo de una ciudad. 40 años de total impunidad. Primero, es muy importante saber el contexto de este lugar, pues entra en contradicción directa con la versión oficial del accidente. San Juan Ixhuatepec, conocido popularmente como San Juanico, se ubica en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, al norte de la Ciudad de México, y al sur de Ecatepec. Aquí dos datos muy importantes. Esta zona es un valle, formado por la Sierra de Guadalupe al norte, el Cerro del Chiquihuite al oeste, y el Cerro de Zacatenco al sur. Hay registros de que fue poblada desde la época prehispánica, siendo uno de los más antiguos, el Códice Ixhuatepec, de 1669. Pero fue hasta la segunda mitad del siglo XX, durante el milagro económico mexicano, cuando la necesidad de vivir en la capital hizo crecer su población exponencialmente, alcanzando los 70,000 habitantes en la década de 1980. Aunque muchos vivían en casas de concreto, otros menos afortunados construyeron casas de cartón y madera, a escasos metros de la gasera. En 1957, Pemex construyó un gasoducto, entre las refinerías de Poza Rica y Azcapotzalco. Este proyecto necesitaba la construcción de una planta de almacenamiento y distribución para la capital mexicana. Se decidió construir aquí, pues es una zona casi perfecta para la industria energética. Esto por su cercanía a la capital, así como a las entonces nuevas zonas industriales de Xalostoc y Vallejo. Sus conexiones con la carretera México-Pachuca, y con la vía del ferrocarril a Veracruz, que llevan directamente al patio de clasificación de Tlalnepantla. Mientras que al ser un valle, los cerros contendrían los efectos de cualquier accidente, y el río de los Remedios abastecería de agua para su mitigación. El 8 de diciembre de 1959, se publica en el Diario Oficial de la Federación, decreto que expropia por causa de utilidad pública, una superficie total de 0.53 hectáreas, del poblado San Juan Ixhuatepec, en favor de Petróleos Mexicanos, comenzando su construcción en 1960, y finalizada el año siguiente. Esta planta estaba dividida en dos secciones. Primero, la parte operativa constaba de un colector de válvulas que interconectaba a los gasoductos con los tanques de almacenamiento, una casa de bombeo para el gas, una zona de trasiego para autotanques y otra para carrotanques de ferrocarril, un almacén de cilindros domésticos y la zona de almacenamiento, que constaba en 48 tanques cilíndricos, con capacidad de entre 36 y 270 metros cúbicos. Además de 4 tanques esféricos, con capacidad de 1.600 metros cúbicos. Años después también se construirían otras 2 esferas más grandes, con capacidad de 2.400 metros cúbicos, dando una capacidad total de más de 15 millones de litros de gas LP. Mientras que sus sistemas de seguridad constaban de una guarnición del ejército para la vigilancia, un sistema de seguridad contra sobrepresiones y sobrellenado, que constaba de 2 quemadores, uno elevado y otro a nivel del piso. Que olía a gas porque estaba prendido el quemador. El piloto pues alumbraba la colonia, y era una cosa muy bonita porque nosotros admirábamos ese piloto. Y el sistema contra incendios, que constaba de una casa de bombeo, que se alimentaba de 2 tanques de agua elevados, y un estanque de agua complementario. Toda esta planta era controlada desde una sala de control. A decir verdad, al momento de su conclusión era la planta de gas LP más moderna, y una de las más grandes de México, que seguía los mejores estándares de calidad y seguridad de su época. Con la construcción de la planta de Pemex, se asentaron otras empresas gaseras privadas en la misma zona, aprovechando todas sus virtudes. En conjunto, sumaban otros 9 millones de litros de gas, solo en sus tanques de almacenamiento, convirtiendo a San Juan Ixhuatepec en un símbolo de la industria energética mexicana.
corre un mito sobre que la energía total almacenada en este lugar era equivalente a la liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Aunque no hay pruebas reales de esto, el origen de este mito puede encontrarse más adelante. Lo ocurrido el 19 de noviembre no fue un accidente inesperado. Fue algo que se había advertido desde meses antes. Desde años antes habían ocurrido incidentes de fugas de gas que no habían pasado de un susto. Se pudo haber evitado la tragedia porque desde antes del 84 ya habíamos denunciado, ya habíamos corrido, habíamos salido corriendo de las calles, de nuestras casas. O sea que no era la primera vez que el gas se fugaba. No, anteriormente ya se había Claro, fugado. claro. Ajá. Yo tengo aquí viviendo 40 años y muchas veces habíamos corrido ya hacia la autopista básicamente, porque olía muchísimo gas, porque la gente decía se está fugando el gas o está saliendo el gas, y salíamos, pero afortunadamente no había explotado. Poco a poco la población se fue acostumbrando al olor a gas y las alarmas de la planta. Pero ese mismo año, 1984, ocurrieron dos hechos muy importantes que fueron silenciados por las autoridades. El 12 de marzo ocurrió una pequeña explosión. Corrieron rumores de 8 muertos, y que incluso fueron enterrados ahí mismo. Pero recalco, estos son solo rumores. La versión oficial de Pemex fue que hubo un incendio en el almacén general de la planta. El 22 de agosto, un incendio que provocó la evacuación de la colonia todo el día, incluso camiones de bomberos tendieron cortinas de agua para refrigerar los tanques. La versión oficial de Pemex fue que hubo un incendio de madera fuera de la instalación. Por estos hechos, los trabajadores de la Comisión de Seguridad e Higiene de la planta crearon 3 informes numerando las fallas más importantes, siendo el último, del 5 de noviembre, tan solo 2 semanas antes de esa trágica mañana. Estos informes incluyen: falta de válvulas de seguridad en los ductos de Poza Rica y Minatitlán. El 25% de los manómetros de los tanques y ductos están en mal estado, haciendo imposible saber su presión exacta. Faltan manerales en el 30% de los tanques, imposibilitando su cierre manual. El 25% de las mangueras y el 70% de los acopladores de la zona de autotanques están en mal estado, con riesgo de zafarse en cualquier momento. El sistema de encendido automático de los quemadores se encuentra fuera de servicio. Las válvulas de cierre en caso de rotura se encuentran en mal estado. Y no se tienen refacciones en la planta. Inconcluso el sistema automático contra incendios, mientras que los hidrantes tienen fugas de agua y sin presión. Por si fuera poco, técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo descubrieron que los planos originales de la planta llevaban años perdidos, por lo que los ingenieros y técnicos trabajaban desconociendo sus instalaciones. Y aunque esto no figura en ningún informe, existían rumores de una toma clandestina entre la planta de Pemex y el resto de gaseras privadas para llenar sus tanques mientras los contadores oficiales estaban apagados durante la noche. Pero recalco, estos son solo rumores. Según los propios trabajadores de Pemex, estos eran motivos suficientes para cerrar la planta de San Juanico definitivamente. Sin embargo, ninguna de estas alertas fueron escuchadas. Existen 4 teorías sobre lo que ocurrió la mañana del 19. La primera es que al estar apagado el quemador, el gas se estuvo escapando desde las 3 de la madrugada, hasta formar una nube inflamable que provocó las explosiones posteriores. La segunda, y que durante meses fue la versión oficial de Pemex, es que un autotanque de la vecina planta de Unigas tuvo una fuga e incendio que eventualmente alcanzaría las instalaciones de Pemex. La tercera, es que hubo una fuga en el ducto clandestino, que provocó la nube inflamable. Y la cuarta, que es la más apegada a los hechos. Lunes, 19 de noviembre de 1984. 5 de la mañana. Muchos testigos afirman que desde la noche anterior, se percibía un fuerte olor a gas. 5:30.
En el tablero de la sala de control de la planta, se detecta una rápida caída de presión, en un ducto de 20 centímetros de diámetro que alimentan los tanques esféricos. Los guardias militares de la planta, fueron testigos de una fuga de gas masiva, con una nube de gas que alcanzaba 1 metro de altura en la zona de almacenamiento. Esta fuga pudo haber sido causada por el sobrellenado de una de las esferas pequeñas, que debido al fallo de los manómetros era imposible saber la presión dentro del tanque. Y al fallar la válvula de seguridad, reventó el ducto que la alimentaba. Pronto se formó una nube extremadamente inflamable, que se extendió al suroeste, siguiendo la dirección del viento, que se teoriza, alcanzó los 300 metros de diámetro, llegando a las casas más cercanas a la planta. Sus habitantes fueron las primeras víctimas, pues fueron asfixiadas por el gas mientras dormían. 5:40. Esta nube finalmente encuentra un punto de ignición. Aunque se cree que fue en el quemador a nivel del piso de la planta, pudo haber sido cualquier mínima chispa, incluso una veladora dentro de alguna casa. Esto provoca una deflagración que incendia decenas de casas, así como a gente que se encontraba en la calle. Y mi mamá, que está en casa de uno de mis hermanos, se le quemó la cara, estaban ellas, me dijo que en la cola de la leche. Entonces, al oírse el flamazo, todas las señoras empezaron a prenderse y todo. Y ella no supo ni cómo llegó allá a la casa de mi hermano, pero llegó ya quemada. La fuga ahora actúa como un gigantesco soplete, calentando al tanque esférico sobrellenado, aumentando su presión interna, más allá del límite del tanque. Un fenómeno conocido como bleve, o explosión de vapor por líquido en ebullición. El ruido de la deflagración y la fuga despierta a los vecinos de la colonia, que rápidamente salen de sus casas para refugiarse, tal como lo venían haciendo desde años antes. 5:45. Solo 5 minutos bastaron para destruir el tanque, provocando la primera y más devastadora explosión. Generó una bola de fuego de 300 metros de diámetro. Que instantáneamente destruye la planta, incendiando el resto de tanques y gasoductos. También las casas más cercanas fueron destruidas. Esta primera explosión fue vista y escuchada a 20 kilómetros a la redonda, incluso en zonas muy alejadas, como el Ajusco. Yo me estaba todavía durmiendo porque habíamos ido a otro incendio ahí en el centro, ahí a Isabel la Católica. Y nos avisaron, vimos el resplandor que se hizo, pero nosotros pensamos que nomás era 1 o 2 cuadras de ahí de la central, pero resultó hasta acá. Sabemos que fue a esta hora exacta, pues se registró en un sismógrafo de la UNAM, ubicado a más de 23 kilómetros, como medio grado Richter. Existe un mito sobre un piloto de Panamá a punto de aterrizar en el aeropuerto, que al observar la enorme explosión, comunicó a la torre de control que acaba de ocurrir una explosión nuclear en la Ciudad de México. 5:48. Segunda explosión, de otra esfera pequeña. Durante estas explosiones ocurre un fenómeno terrible. El gas aún frío sale muy rápido de un tanque cuando estalla, y no tiene suficiente tiempo ni oxígeno para quemarse, por lo que asciende y vuelve a caer en estado líquido, quemándose, provocando lo que mucha gente llamó una lluvia de fuego. En muchas casas, todos los habitantes mueren instantáneamente. Ahí se ve una familia que se ve que se trató de cubrir de la explosión, y pues sí, es impresiona ver al matrimonio y los 2 hijos ahí abrazados, ahí adelantito.
como protegiéndose. Protegiéndose, sí, impresiona verlos allá adentro. 15, en una ahorita, zona, en la calle donde veníamos, ahí en una manzana, alrededor de 15 de los que estaban en los patios, sí, porque no nos hemos... Es que ahí hay otros, ahí volteé la cámara, simplemente uno se tiene que acostumbrar a todo, pero en realidad es algo terrible, o sea, familias enteras desaparecieron, o sea, hemos tenido que entrar a las casas y todo y realmente... Los demás salen a la calle como pueden, en pijama o desnudos. Incluso algunos van envueltos en llamas. La radiación térmica es tan alta que calienta el concreto de las calles. Muchos de los que huían descalzos dejaron marcas de carne quemada. 6 en punto. Cierran la circulación en las carreteras y llegan los primeros servicios de rescate. Pero poco pueden hacer debido al calor extremo, más que ayudar a quienes escapan de la colonia. Algunos en autobuses y autos particulares. Otros caminando sobre la carretera. Muchos incluso suben por los cerros con tal de poder escapar del infierno. 6:20. Tercera explosión de una esfera. Se calcula que las columnas de fuego de estas explosiones alcanzan entre 500 y 1000 metros de altura, siendo visibles a varios kilómetros a la redonda. Durante la siguiente hora, se registran explosiones de tanques cilíndricos de más de 30 toneladas. Al estallar salen disparados como misiles, cayendo a decenas de metros de la planta, incluso sobre múltiples casas. El estallido debe ser tremendo, ¿no? Pero no, pues fíjese nomás de la distancia que voló el tanque, ¿no? Todo lo que alcanzó a volar en el aire. De aquí vino a caer todas las partes del tanque que volaron. Jefe de bomberos de la estación. El más lejano cayó a 1300 metros al sur, sobre el cerro de Zacatenco, muy cercano a la actual estación del Mexicable tanque de agua. 7:10. Cuarta y última explosión de una esfera. Al estallar, un fragmento ardiendo cayó en la vecina planta de Unigas, que provoca el incendio de autotanques y camiones repartidores de cilindros. Aproximadamente 1000 cilindros domésticos se quemaron o estallaron. Algunos de estos cayeron en calles y casas aledañas. 8:10. El tercer batallón de la policía militar acordona la zona para evitar el saqueo de las casas vacías. Además se comienza la evacuación de colonias vecinas. Hasta 200.000 personas son evacuadas. Hasta ahora los bomberos se centran en apagar fuegos de casas alejadas de la planta. 9 en punto. Las últimas explosiones, con alcances mucho menores. Por fin el fuego da una tregua, permitiendo que los bomberos accedan al interior de la planta, para enfriar los tanques y evitar más explosiones. En especial de las últimas dos esferas de mayor tamaño. Las imágenes de los bomberos enfriando los últimos tanques mientras la planta seguía ardiendo, se convirtieron en las más icónicas de la tragedia. 10:30. El presidente Miguel de la Madrid ordena la ejecución del plan de N3. Y declaran el fuego en la instalación bajo control. Eso se va a desalojar. Ya no se va a desalojar nada. Ya no hay peligro de nada. ¿Cómo calificaría usted esta catástrofe, general? Pues grave, una catástrofe grave, pero afortunadamente ya todo está bajo control. Comienza la recuperación de los cuerpos, aunque muy pocos podrán ser identificados. 10 de la noche. Más de 17 horas después del primer escape de gas, finalmente se apaga el último fuego dentro de la planta de Pemex. Sin embargo, los incendios en otras zonas continuarían hasta la tarde del día siguiente. Durante la tarde del 19, se improvisaron campamentos de refugiados, en la estación del metro Indios Verdes, y en la antigua Basílica de Guadalupe. Mientras que los hospitales no se daban abasto con los heridos y quemados.
Al encontrarse todas las clínicas y hospitales saturados, muchos acuden a casas de familiares y conocidos por remedios caseros. Al mismo tiempo, se estuvieron llevando cientos de restos calcinados hacia el centro cívico de Tulpetlac, en Ecatepec. Aunque debido al calor extremo, solo el 2% pudo ser identificado. Muchos de los cuerpos más cercanos a la planta estuvieron durante horas recibiendo el calor del fuego. Básicamente, muchos cuerpos nunca fueron encontrados, pues fueron vaporizados. Además, fueron sacrificados los animales sin esperanza de sobrevivir. No puede ser esto. Los conejos sobrevivieron aquí a la derecha, los puedes ver. Y estas escenas, no se caen los caballos, están muertos, ciegos. Está vivo. Mira, aquí hay uno que está vivo, mira. Todos están vivos estos, todos están de pie, están vivos. Pero ciegos. Sí, están quemados totalmente. Son los conejos, mire. Los únicos que están con vida son los conejos que están adentro de esa jaula. Esos son los únicos que están vivos. ¿A qué se deberá? ¿A qué se habrá debido? Pues que los protegió la jaula. Ahí, al parecer, está la pared en contra de la explosión. Y ahí están los conejos muy bien protegidos. Ahí no se afecta con la explosión. Pero pues estos están a la intemperie. Pero que no se muevan, la vaquita esta. Pues están totalmente calcinados. Ahorita ya perdieron toda su vitalidad. El día siguiente, se realizó una fumigación en las casas afectadas. Y se creó una fosa común en el Panteón Municipal de Caracoles. Se hizo tan rápido porque las autoridades sanitarias temían una epidemia, debido a la descomposición de los restos. Aquí fueron sepultadas 296 personas. 5.000 personas acudieron al panteón, sin embargo ningún funcionario se hizo presente. Después de la tragedia, la sociedad mexicana exigía respuestas. El director general de la planta, el ingeniero José Sánchez Vázquez, estaba desaparecido. Aunque hay rumores sobre que escapó para evitar la culpabilidad, también muchos testigos afirman que fue llamado a la planta en la madrugada del 19, por el fuerte olor a gas. Pero habría muerto en la primera explosión, junto a muchos trabajadores de la planta. Por lo que jamás sabremos lo que conocía sobre la verdadera condición de la gasera. Ese mismo día, el director general de Pemex, y posterior gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta, dijo: la terminal de gas funcionaba sin contratiempos hasta el momento del incendio. De lo que se infiere, el fuego empezó en el exterior. Y agregó: si de indemnización se habla, ojalá a nosotros también nos toque. Y dando la primer cifra de víctimas: 60 muertos. Días después, el secretario de Energía, y posterior candidato a la presidencia, Francisco Labastida, dijo: se descarta que el incendio se iniciase en Pemex, y se precisa que fue en Unigas. Además, no se reconstruirá la planta de San Juan Ixhuatepec, y en su lugar se construirá un parque de recreo. Esto último, posiblemente por el hecho de que los planos originales jamás fueron encontrados. Por imposible que parezca, algunos tanques aún contenían gas, días después de la tragedia. Por lo que los ingenieros de Pemex decidieron purgarlos, para proceder con la demolición de la planta. Esto levantó alarma en los vecinos de San Juanico, que decidieron salir de la colonia mientras eran vaciados los tanques, temiendo otro accidente. Mientras esto ocurría, los vecinos conformaron la Asamblea Popular de San Juan Ixhuatepec, con el fin de organizar a las víctimas. Cubriendo la colonia con frases como: fuera Pemex de San Juanico, o Pemex culpable. Convocaron varias manifestaciones en días posteriores, que fueron reprimidas por la policía. Aunque ahí no terminó, pues varios líderes fueron brutalmente reprimidos.
como el párroco de la iglesia de San Juan Bautista durante 20 años, Abel de la Cruz, que fue removido de su cargo, mientras otros líderes desaparecieron. El peor caso fue el de Telésforo Rivera Morales, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en un terreno cercano a la planta. Semanas después, arbitrariamente fueron demolidas casas poco afectadas, junto a las totalmente destruidas, para la construcción del Parque Hidalgo. El 22 de diciembre, la PGR informó que la explosión se había originado en la planta de Pemex, que finalmente asumió la culpa del desastre. Sin embargo, la versión oficial es que fue un accidente inesperado, y fue culpa de la gente por vivir tan cerca de una planta de gas. Aunque esto sea totalmente falso, pues la gente vivía ahí desde siglos antes. Mientras que el accidente fue advertido muchas veces antes del 19 de noviembre. Pero esta versión es la más extendida, incluso hoy día. La cifra oficial de muertos fue de 500. Y más de 2.000 heridos. Sin embargo, estas cifras están sesgadas, pues muchos cuerpos desaparecieron debido al calor, y otras no fueron contabilizadas en las cifras oficiales. Nosotros tenemos conocimiento por medio de los periodistas y todos los que nos han estado pasando ahorita datos, que llevan más de 600 cadáveres los que se han rescatado de esta zona nada más, porque arriba todavía no suben a ver cómo está el problema. Por lo que con total seguridad son muchas más víctimas. La planta no desapareció en su totalidad, pues la zona de almacenamiento fue convertida en el Parque Cri-Cri, reutilizando infraestructura original de la planta, como las calles internas, o el estanque de agua, que fue convertido en una alberca pública. Mientras que la sección operativa fue reconstruida, para continuar entregando el gas a las empresas privadas, a través de los gasoductos existentes. Es hasta el 11 de julio del 2006, cuando finalmente se cerró el gasoducto. Pues nuevamente un accidente causó un incendio en el colector de válvulas, pero de mucha menor magnitud que el de 1984. Actualmente la instalación es utilizada como un edificio administrativo de Pemex. Desde el cierre del gasoducto, todo el gas LP que se transporta a las empresas privadas es a través de camiones cisterna. Aunque esta medida también tuvo consecuencias.